Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Alajá. Hoy, 22 de junio, día 30 del mes de Sivan, primer día de Rosh Chodesh Tammuz. Así que tengamos todos Chodesh Tov Umeboraj. Ayer estudiamos sobre la tefilá, la oración de Minjá, de mediodía. Es decir, aquí en Israel, por lo menos, en invierno, sobre las 12 del mediodía, media hora después, 12:30, y aquí y en verano, 1:10, es decir, 1:20, 1:35, comienza el tiempo de la minjá en verano. Ahora la pregunta es, ¿qué es mejor rezar? ¿Minjá en ese momento? Perdón, no dijimos que la tefilá de minjá, o a lo mejor sí lo dijimos. Ayer, la tefilá de minjá, su momento es desde ese momento que hemos dicho, media hora después del mediodía, hasta la puesta del sol. Ahora la pregunta es, ¿qué es mejor rezar? ¿Minjá al principio, justo en el primer momento en el que se puede, o al final del día? Para entender la halajá, vamos a explicar un pequeño concepto. En el Bet HaMikdash se ofrecían todos los días del año, dos ofrendas que se llaman Korban Atamid. Korban Atamid es lo que se llama un Korban Tzibur, es decir, es una ofrenda de todo el pueblo de Israel, es decir, se compraba con las donaciones, con el dinero de todo el pueblo. No pertenecía a nadie, pertenecía a todos esa ofrenda. Esa ofrenda consistía en un keves por la mañana, es decir, una ovejita por la mañana, y otro keves por la tarde. El de la mañana abría todo el ciclo de las ofrendas. Quiere decir que antes del Korban Atamid de la mañana, de la ofrenda perpetua de la mañana, no se podía ofrecer ninguna. De la misma manera, el de la tarde cerraba. Bien, quiere decir que después de que se ofreciera el Korban Atamid de la tarde, no se podía ofrecer ninguna ofrenda. Ahora, la tefilá de Shachrit, el rezo de Shachrit, fue puesto en sustitución, por así decirlo, de esa primera ofrenda de la mañana. Y la tefilá de Minjá, el rezo de Minjá, fue puesto en sustitución de la ofrenda de la tarde. Ahora, en cuanto a la halajá, a partir de media hora después del mediodía, ya se puede decir, ya se podía ofrecer la ofrenda de la tarde. Bien, pero para permitir que se hiciesen más sacrificios, lo máximo posible, que aquella persona que tenía que traer una ofrenda de agradecimiento o una ofrenda delictiva, todos los tipos de ofrendas que la gente traía, tuviesen tiempo después del mediodía para seguir ofreciendo más korbanot, más ofrendas. Entonces se hacía la ofrenda de la tarde perpetua, se hacía lo más tarde posible. Bien, entonces, cuando eres Pesaj, la víspera de Pesaj caía en viernes. ¿Por qué? Porque el Corbán Pesaj, la ofrenda pascual que después iba a comer en la noche de Pesaj, eso es lo que decimos Pesaj, Matzah, Maror, había que asarlo. Y para que le diese tiempo a preparar ese animal y asarlo para la noche, entonces hacía la ofrenda de Minjá muy pronto para que después todo el mundo se fuese a su casa y ya no hubiese más sacrificios en el Bet HaMikdash. Entonces, si seguimos esto, bien, tendríamos que entender que bueno, lado, tratemos de decir Minjá lo más tarde posible. Pero por otro lado hay otro principio que nos dice también, Zerizim Magdimin Lemisvot. Aquellas personas que quieren ser diligentes van a adelantarse lo máximo posible para cumplir con una mitzvah. Y a lo mejor, si no paramos justo al mediodía para poder decir Minjá, se nos va a pasar el tiempo. Y se nos va a pasar, no el tiempo, sino acordarnos de hacer Minjá. Por eso, ¿sí? La tefilá de Minjá tiene dos momentos, por así decirlo. Un momento que se llama Minjá Gedolá, es justamente media hora después del mediodía, y otro que se llama Minjá Ketaná, que es 2 horas antes de que acabe el día, antes de la noche. En muchos Bate Knesset se acostumbra a hacer Minjá tarde, seguido de la tefilá de Arbit. Bien, de esa forma no nos olvidamos. Bien, salvo en algunos casos excepcionales en los cuales se puede hacer antes o suelen hacerlo antes, como estudiaremos desde la Tashem en la Salahot de mañana. Que tengamos todos Hodesh Tov, que tengamos Besorot Tovot, que tengamos Refuah Shelema y que nuestro estudio sirva también para Leilun Nishmat de Tzvi Segal, que nos dejó
repentinamente en esta semana. Que Kadosh Baruj Hu mande consuelo a su familia y Bezrat Hashem que solamente tengamos besorot. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana.